Siempre he sido el tipo de mujer que revisa todo 2 veces, el pasaporte, el cargador, los pendientes, incluso si he cerrado el gas antes de salir de casa. Pero esa mañana, con las prisas de las despedidas y el caos del aeropuerto, se me olvidó algo. Olvidé lo único que cambiaría el rumbo de mi vida. Mi pasaporte. En ese momento, me pareció un inconveniente sin importancia. Un viaje arruinado. Un retraso embarazoso. Lo llamé un pequeño contratiempo, cuando le dije al conductor de Uber que diera la vuelta. No tenía ni idea de que estaba a punto de entrar en un momento que no debía presenciar. La casa debería haber estado vacía. Él pensaba que me había ido. Y ese fue el error. Porque en el momento en que volví a entrar en nuestra cocina en silencio, de forma inesperada, no solo oí su voz. Oí la verdad. Cruda. Sin filtros. Una versión de él que nunca había conocido. No estaba solo, y las palabras que salieron de su boca no solo me hicieron daño, sino que dejaron al descubierto un mundo en el que no sabía que vivía. Ese día no subí al avión. Aterricé en una realidad diferente. Y desde entonces no he vuelto a ser la misma. No se trataba solo de un pasaporte olvidado. Fue el momento en que todo cambió. ¿Alguna vez has confiado en alguien en quien no debías? Cuéntamelo en los comentarios. Si aún no te has suscrito, únete a nosotros ahora para leer más historias como esta. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. El tipo de mañana en la que no sabes que toda tu vida está a punto de cambiar bajo tus pies. Había hecho la maleta la noche anterior, enrollado todo con precisión, guardado lo imprescindible y dejado el pasaporte con cuidado sobre la cómoda, o al menos eso creía. Me besó en la frente mientras cerraba la maleta. Me dijo que le llamara cuando pasara el control de seguridad. Su voz era tranquila. Familiar. Normal. No había ningún indicio del caos que me esperaba unas horas más tarde. El aeropuerto ya estaba a rebosar cuando llegué. Seguí los pasos de forma automática, desde la cola para facturar hasta la entrega de equipaje, y solté un largo suspiro mientras estaba descalza en el control de seguridad. No fue hasta que el empleado me pidió el pasaporte cuando todo empezó a desmoronarse. Sonreí como una mujer que lo tiene todo bajo control. Lo busqué. Me detuve. Miré en el bolsillo exterior. Luego en el interior. Luego revisé todas las cremalleras, todos los rincones, todas las partes de la maleta, que había preparado con tanto cuidado la noche anterior. Nada. Mis dedos comenzaron a temblar como si supieran algo que mi corazón aún no había asimilado. Salí de la fila, disculpándome en voz baja con nadie en particular, y llamé frenéticamente a mi marido. No contestó. Volví a intentarlo, pero saltó el buzón de voz. Debería haber entrado en pánico. Pero había algo en ese silencio que me parecía demasiado tranquilo, como si Dios estuviera conteniendo la respiración. Como si el cielo estuviera interrumpiendo mis planes. Me dije a mí misma que no debía entrar en pánico. Me dije que probablemente todavía estaba en el tocador. Volvería a casa, lo cogería y aún podría coger un vuelo más tarde. Lo peor que podía pasar, pensé, era perder un día del retiro. No tenía ni idea de que lo peor ya había comenzado. Y no debía estar en casa para verlo. El conductor del Uber apenas habló durante el trayecto de vuelta. Quizás notó mi inquietud. O quizás el universo estaba siendo tan amable de mantener todo en silencio para que no me perdiera el sonido más importante, su voz. Cuando llegamos a casa, todo estaba exactamente como lo había dejado. Las cortinas seguían corridas. Mi taza de té seguía en la barandilla del porche. Nada parecía fuera de lugar. Pero en cuanto salí del coche, lo sentí. El cambio. Una interrupción espiritual. Como entrar en una habitación en la que alguien acaba de rezar o mentir. Abrí la puerta principal con cuidado. No porque intentara entrar a escondidas, sino porque algo dentro de mí me decía: no hagas ruido. Fue entonces cuando lo oí. Risas. Sus risas. Y otra voz. De una mujer. No por teléfono. No a través de una pantalla. Dentro de la casa. Me quedé paralizada. No porque no supiera lo que había oído,
sino porque sí lo sabía. La maleta se me cayó al suelo. Él pensaba que estaba en el aire. Pero yo acababa de aterrizar en un momento que me perseguiría para siempre. No lloré en la casa. Ni entonces. Ni cuando oí su voz. Ni cuando la mujer se rió como si estuviera en su casa. Ni siquiera cuando salí lentamente y cerré la puerta como si nunca la hubiera abierto, mis lágrimas esperaron el momento adecuado. Y lo encontraron allí mismo, en el aeropuerto, rodeada de extraños y café caro. Ahí fue donde me derrumbé. Le dije al conductor de Uber que había olvidado algo. Me preguntó si quería que esperara. Le dije que no. Mentí. Necesitaba que se fuera para poder respirar. Para poder derrumbarme sin testigos. No recuerdo el camino de vuelta por las puertas del aeropuerto. Solo el dolor en el pecho, el temblor de mis manos y cómo de repente todo me parecía muy ruidoso. Los pies sobre el suelo de baldosas. Los anuncios por los altavoces. Las familias despidiéndose. Todo me parecía un cruel recordatorio de que todos los demás tenían un lugar al que ir, excepto yo. Encontré un asiento cerca de la puerta 11, lejos de la multitud. Mi maleta seguía arrastrándose detrás de mí, aunque ahora me parecía inútil. Me senté y me quedé mirando al suelo, tratando de procesar lo que había oído. Su risa. Su voz. La naturalidad con la que hablaban, como si hubieran ensayado ese momento muchas veces antes. Como si no fuera un secreto. Como si yo fuera la única que no lo supiera. Fue entonces cuando se me escapó la primera lágrima. No fue ruidosa ni dramática. Solo lo suficiente para darme cuenta de que no podía contenerlas. Así que dejé que fluyeran. En silencio. Por completo. Mis hombros temblaban. Se me cortó la respiración. Enterré la cara entre las manos y, durante unos minutos, dejé que el mundo se difuminara a mi alrededor. Nadie se detuvo. Nadie me preguntó si estaba bien. Y, curiosamente, eso me ayudó. No quería dar explicaciones. ¿Por dónde empezar? Hola, me llamo Traición. He vuelto demasiado pronto. He oído demasiado. Así que me senté allí y lloré hasta que no quedó nada más que el silencio y el extraño consuelo de saber que ya no tenía nada que ocultar. En algún momento de ese colapso, encontré la claridad. No la fuerza, todavía no. Pero algo parecido al despertar. Me di cuenta de que había estado huyendo, persiguiendo una vida perfecta, un matrimonio perfecto, una imagen perfecta, y siempre volando a algún sitio, haciendo algo, apareciendo, sonriendo, siendo la buena esposa. Pero ahora nada de eso importaba. Detrás de todo eso, él escondía a otra persona. Si no hubiera olvidado mi pasaporte, no lo habría sabido. Habría vuelto días después con recuerdos y anécdotas, todavía creyendo en la mentira. Habría deshecho la maleta junto a él, en la misma cama que compartía con los recuerdos de otra persona. El pasaporte olvidado parecía un error. Pero no lo era. Era mi salvación. Y aquel colapso en el aeropuerto, desordenado, público, humillante, no fue mi fin. Fue el comienzo de ver las cosas con claridad. Por primera vez, no estaba huyendo. Estaba despertando. Me dije a mí misma que necesitaba una confirmación. Que tal vez había oído mal. Que tal vez la televisión estaba encendida. Que tal vez la voz que creía que era la suya no lo era. Pero en el fondo, ya lo sabía. No estaba confundida. Estaba devastada. Y aún así, volví. No porque no creyera lo que había oído, sino porque necesitaba ver cómo era la traición a la luz del día. La casa estaba en silencio en la calle. La misma casa donde habíamos construido recuerdos. El mismo lugar donde él esperaba en la puerta con flores y tortitas los domingos por la mañana. Pero ese día, no parecía mío. No parecía mi hogar. Parecía un decorado. Como si otra persona estuviera ensayando una vida dentro de ella en la que yo no estaba. Aparqué unas casas más abajo. No quería que los vecinos me vieran. No quería ser la mujer que volvía demasiado pronto y se quedaba demasiado tiempo. Así que esperé un rato en el coche, mirando las ventanas como si fueran a darme alguna señal.
En parte, esperaba que él me viera fuera y se asustara. Pero no salió nadie. Las cortinas no se movieron. Era como si la casa los hubiera tragado enteros. Al final, salí. Caminé despacio. Esta vez, mis pasos eran más suaves. Como si me estuviera acercando a la escena de un crimen. Porque, en cierto modo, lo estaba. Un lugar que una vez albergó amor ahora albergaba pruebas. El aire parecía diferente. Más denso. Cargado de cosas no dichas. Llegué a la puerta. Mi llave todavía funcionaba. Eso me dolió más de lo que esperaba. Me recordó que, sobre el papel, todavía pertenecía a ese lugar. Pero emocional y espiritualmente, algo había cambiado. Me temblaban las manos, pero giré el pomo de todos modos. Silencio. Entré y lo primero que me golpeó fue el olor. No era perfume. Ni velas. Era comida. Casera. Cálida. Reconfortante, de una forma retorcida. Como si ella se estuviera poniendo cómoda. Como si se sintiera lo suficientemente segura como para darle de comer. Avancé lentamente por el pasillo, sin oír nada. La cocina estaba vacía. Las voces habían desaparecido. Quizás se habían ido. Quizás habían oído la puerta y se habían escondido. Me quedé allí, mirando a mi alrededor, y me di cuenta de algo escalofriante. Las cosas habían cambiado de sitio. La taza que había dejado junto al fregadero estaba lavada. El paño de cocina estaba doblado de otra manera. Había una chaqueta nueva colgada en el respaldo de la silla. No la reconocí. Ella había estado allí más de una vez. No se trataba de un error puntual. Estaba ensayado. Familiar. Rutina. El silencio gritaba más fuerte que sus risas. No llamé. No hice preguntas. Solo caminé de habitación en habitación, recogiendo pruebas no con los ojos, sino con el instinto. El cepillo de dientes en el baño de invitados. El ligero aroma a champú de lavanda que no era mío. La manta que nunca me gustó, ahora colocada con cariño sobre el sofá, como si alguien la cuidara. La casa debería haber estado vacía. Pero no lo estaba. Y aunque no había nadie delante de mí, nunca me había sentido tan traicionada como en ese silencio. Porque en ese momento me di cuenta de algo peor que haber sido engañada. Me habían sustituido. No tenía intención de quedarme. Me dije a mí misma que me iría en cuanto estuviera segura. En cuanto tuviera pruebas suficientes para confirmar lo que mi corazón ya sabía. Pero entonces las voces volvieron, justo cuando me dirigía hacia la puerta. Al principio eran suaves. Apenas un susurro. Como si la casa me diera una oportunidad más para escuchar. Una oportunidad más para saber con qué tipo de hombre me había casado. Estaban en la cocina otra vez. La misma habitación donde habíamos bailado descalzos en nuestros aniversarios. Donde una vez me besó en la frente con las manos llenas de sirope y me dijo: «Eres mi único hogar». La misma cocina que ahora resonaba con el sonido de la traición envuelta en risas despreocupadas. Su voz era juguetona. Dulce. Demasiado cómoda. Lo llamó por un nombre que yo nunca había usado. Un número privado. Algo íntimo. Y él no se inmutó. Se rió. No era la risa forzada y educada que les dedicaba a sus colegas o a los desconocidos. Era una risa profunda, que salía de su pecho, la que solía pertenecerme. Esa risa alguna vez me hizo sentir segura. Ahora me hacía sentir invisible. Di un paso atrás, fuera de su vista. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oirían. No estaba preparada para ver su rostro. Todavía no. No quería darles el poder de mi presencia. Solo necesitaba escuchar. Necesitaba saber hasta dónde había llegado todo. Y obtuve mi respuesta en el momento en que ella dijo: «¿Cuándo se lo vas a decir?». Él no respondió de inmediato. Hubo una pausa. Me lo imaginé mirando hacia abajo, tal vez frotándose la nuca como siempre hacía cuando evitaba algo. Luego dijo: «Pronto. Pero ahora no. Lleva semanas planeando ese viaje». No quería arruinárselo. Se me cerró la garganta. No por la mentira.
sino por la delicadeza con la que lo dijo. Como si protegerme siguiera siendo parte del plan. Como si retrasar la verdad fuera un acto de bondad. Ella se rió de nuevo. No con amargura. Ni con ira. Lo entendía. Esa risa lo decía todo. Ella no era nueva. No era temporal. Ya había aceptado el hecho de estar oculta. Porque estar oculta no significaba ser insignificante, solo significaba ser estratégica. Luego dijo algo que me hizo temblar las rodillas. Se va a derrumbar cuando se entere. Lo sabes, ¿verdad? Él suspiró. Lo sé. Pero al menos yo por fin seré libre. Libre. Como si yo fuera la prisión. Como si nuestra vida, nuestros recuerdos, nuestros votos, nuestras mañanas tranquilas, se hubieran convertido en una cadena de la que él estaba desesperado por escapar. Me apoyé contra la pared, cerré los ojos y contuve un grito que habría destrozado todos los platos de la cocina. Ellos seguían hablando, pero yo dejé de escuchar. Porque en ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no quería una explicación. No necesitaba la verdad de su boca. Las voces de la cocina ya me lo habían dicho todo. Y supe que nunca volvería atrás. Hay un tipo de risa que duele más que cualquier insulto. Es el tipo de sonido que te dice que nunca te han visto realmente. Que nunca te han elegido realmente. Que nunca has estado realmente en la habitación, incluso cuando tu cuerpo estaba presente. Esa fue la risa que le oí ese día. Y no fue solo una vez. Seguía resonando, atravesando las paredes como si tuviera un propósito. Como si intentara encontrarme y terminar lo que la verdad había empezado. Me quedé allí, pegada al pasillo, agarrándome a la esquina de la pared como si fuera lo único que me mantenía en pie. Mis piernas habían dejado de funcionar hacía tiempo. Mi corazón estaba entumecido. Y, sin embargo, de alguna manera, mis oídos se negaban a dejar de escuchar. Esa risa era ligera y despreocupada. El tipo de risa que él reservaba para momentos especiales, historias divertidas, bromas privadas, las cosas que construimos juntos cuando nuestro amor era joven y real. Ahora la regalaba sin reservas, sin esfuerzo, a otra persona, como si yo nunca hubiera existido. Ella hizo una broma. Algo sobre mi cocina. No pude oírlo todo, pero entendí lo suficiente. Y entonces, sin dudarlo, él se rió. En voz alta. Con orgullo. Como si burlarse de mí fuera un entretenimiento. Como si yo fuera un recuerdo lejano, no la mujer que llevaba su anillo y su apellido. Era el tipo de risa que no proviene del resentimiento. Proviene del desapego. De la desconexión. De la libertad. En ese momento, no solo me sentí traicionada. Me sentí borrada. Quería irrumpir en la habitación y gritar. Quería volcar la mesa, romper los platos, sacar la verdad a la luz y obligarlo a mirarme. Pero no lo hice. Porque sabía que si entraba en esa cocina, no me enfrentaría a un hombre que había cometido un error. Me encontraría con la versión de él que ya no le importaba si yo sufría. Así que me quedé allí, invisible en mi propia casa. Escuchando al hombre en el que una vez creí reírse como si nuestra vida no significara nada. Como si los cumpleaños, las oraciones nocturnas, las visitas al hospital, los sueños susurrados, todo fuera solo ruido de fondo de la vida que ahora estaba ensayando con ella. Ese tipo de risa no necesita palabras para explicarse. Lo dice todo. Te dice que la puerta que has mantenido abierta con lealtad y sacrificio ya se ha cerrado a tus espaldas. Te dice que el amor, cuando está fuera de lugar, puede sonar muy parecido a la burla. Y te dice que la curación no comenzará con una disculpa, sino con alejarte del sonido que intentó borrarte. Él se rió como si yo no existiera. Así que ese día dejé de existir para él. Y en algún lugar profundo dentro de mí, comencé a recordar quién era. No la esposa. No la que perdona. No la mujer que se quedó. Sino la mujer que escuchó la risa y finalmente comprendió que merecía más que ser el chiste secreto de alguien. Me habría quedado escondida. Me habría ido sin que supieran que había estado allí. Ese era el plan. Una salida silenciosa. Sin confrontaciones. Sin dramas.
con la dignidad suficiente para marcharme con la cabeza alta, aunque mi corazón estuviera destrozado. Pero entonces dijo su nombre. Y todo en mí se congeló. No era un nombre cualquiera. Era un nombre que yo conocía. No era una desconocida. No era una mujer anónima que había conocido en el bar de un hotel o en internet en un momento de soledad. Me resultaba familiar. Demasiado familiar. Un nombre con una rica historia. De esos que lo cambian todo cuando se pronuncian en un lugar al que no pertenecen. Lo dijo con naturalidad. Con facilidad. Como si fuera normal. Como si no tuviera importancia. Como si no fuera a desentrañar todos los recuerdos que creía míos. Yasmín siempre decía que nunca te darías cuenta, se rió, rascando algo en un plato. Te conoce demasiado bien. Yasmín. Mi mejor amiga. O al menos, la mujer que creía que era. Se me enfriaron las manos. Se me cortó la respiración. Y, por un segundo, me pregunté si tal vez había oído mal. Tal vez había dicho Jacqueline o Janice o algo que no me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Pero entonces ella le respondió. Bueno, yo sé cómo pasar desapercibida para ella. Así es como ha durado todo esto. Su voz. La voz de Yasmín. Casi me desmayo. No solo por la traición, sino por darme cuenta de que había estado sentada frente a ella todos estos meses, confiándole mis secretos, riendo, llorando, contándole sobre las peleas, sobre los momentos en los que sentía que algo andaba mal. Le conté todo. Le confié mis sospechas. Y ella me tomó de la mano con una y me apuñaló con la otra. Pensaba que la traición tenía un rostro. Pensaba que llevaba pintalabios rojo, vestidos ajustados y un perfume que no reconocía. Pensaba que venía de lejos, de mujeres que no me conocían y que no les importaba. Pero no era así. Venía de mi círculo más íntimo. De la mujer en quien confiaba mis secretos. De la que me sujetó el vestido de novia mientras me lo ponía. El nombre hizo más daño que el acto en sí, porque lo convirtió en algo personal. Intencional. Planificado. Me apoyé contra la pared y sentí que todo mi cuerpo se hundía bajo el peso de ese nombre. Yasmín. El nombre que ahora resonaba en mi mente más fuerte que su risa. El nombre que cambió la historia de infidelidad a traición. De desamor a guerra. Podría haber sobrevivido a otra mujer. Pero no a ella. No a la que llamaba hermana. No a la que me consideraba su refugio. Él no debería haber dicho su nombre. Porque al hacerlo, me dio claridad. Y me dio permiso. Dejar de llorar lo que habíamos tenido. Y empezar a enterrar lo que nunca vi venir. No recuerdo haber cogido la maleta. Ni siquiera recuerdo haber caminado por el pasillo. Era como si mi cuerpo se moviera por sí solo, entumecido, pesado, desconectado de la mujer que gritaba en mi interior. Ese nombre me había hecho algo. Yasmín. Me partió en dos. Había una versión de mí que todavía quería respuestas, todavía quería gritar, todavía quería creer que esto era una pesadilla de la que podía despertar. Y luego estaba la otra versión, la que sabía demasiado como para quedarse. Llegué a la puerta principal y me detuve. Mi mano agarró el pomo, pero no lo giré de inmediato. Me quedé allí en silencio, escuchando los sonidos amortiguados que provenían de la cocina. El tintineo de los platos. El murmullo de su conversación. En ese momento, yo no era la esposa. Ni siquiera era la mujer que vivía allí. Era un fantasma en mi propia casa, contemplando la vida que creía tener, desmoronándose lentamente en mis manos. Mi corazón me decía que me diera la vuelta. Que gritara su nombre. Quien lo enfrentara. Que le arrancara todas las capas de engaño y le exigiera que me viera. Pero mi espíritu me decía otra cosa. Me decía que me fuera. No por debilidad, sino por sabiduría. Porque a veces el poder no se manifiesta con ruido. A veces se manifiesta con un silencio que se aleja antes de quemar. Así que abrí la puerta. Y salí. Pero no la cerré. No sé por qué. Quizás fue el shock. Quizás fue el instinto.
Quizás quería que el viento terminara lo que yo había empezado, que cerrara la puerta por mí y emitiera el sonido que yo no era capaz de emitir. O quizás quería que él sintiera la corriente de aire. Que sintiera que algo había cambiado. Que algo se había roto sin su permiso, que yo lo había visto todo. Caminé lentamente hacia mi coche, temiendo derrumbarme si me movía demasiado rápido. El mundo parecía igual. Los árboles seguían en pie, los coches seguían aparcados, los vecinos seguían ajenos a todo, pero yo era diferente. Algo en mí se había deshecho. Abrí la puerta del coche y me quedé allí sentada un momento, mirando la casa. Mi casa. Nuestra casa. Ahora su casa. Mis ojos se quedaron fijos en esa puerta abierta, esperando que él saliera corriendo. Pero no lo hizo. No vino. No llamó. Ni siquiera vino a ver. Porque no sabía que yo había estado allí. No sabía que lo había oído todo. Y eso era lo que más me dolía. Me fui con el corazón destrozado, el pecho oprimido y la maleta todavía llena de ropa para un viaje que nunca haría. Y mientras la casa se hacía cada vez más pequeña en el retrovisor, me dije una verdad que me ayudó a mantener la compostura. Puede que dejara la puerta abierta. Pero nunca volvería a cruzarla. Hay un silencio que sigue a la verdad. Un silencio profundo, que llega hasta los huesos, que ninguna música, ningún sermón, ningún consejo de un amigo puede interrumpir. Ese es el tipo de silencio que me envolvía mientras conducía. Sin destino. Sin plan. Solo movimiento. Solo respiración. Solo esta abrumadora certeza de que algo sagrado había terminado y yo era la única que lo lamentaba. ¿Qué haces cuando escuchas la verdad demasiado pronto? Cuando las palabras aún no iban dirigidas a ti. Cuando la traición aún no ha llegado oficialmente a tu puerta, pero la ves venir a la vuelta de la esquina, de la mano de tu mejor amigo. ¿Qué haces cuando la mentira no se ha derrumbado por sí sola, sino que has visto cómo se construía ladrillo a ladrillo? La llevas contigo. Solo. En silencio. Y te quema. No había un manual para esto. No existía un cómo sobrevivir al momento en que te vuelves invisible en tu propia vida. No podía llorar. Todavía no. Mis lágrimas estaban atrapadas en algún lugar entre la incredulidad y la furia. No era el tipo de furia que grita y tira platos, sino la que se queda quieta, apretada y herida, tramando cómo sobrevivir sin dejar que la amargura pudra el resto de lo que queda. Me detuve en un estacionamiento vacío. Un restaurante de comida rápida con luces parpadeantes y un letrero roto. No importaba. Solo necesitaba dejar de moverme. Apagué el motor y me quedé allí sentada, mirando el volante, preguntándome si alguien más había descubierto la verdad demasiado pronto y aún se aferraba a ella. Preguntándome si tal vez era mejor descubrirla tarde, después de que las mentiras hubieran madurado, después de que la aventura se hubiera desvanecido, después de que el tiempo hubiera adormecido el impacto. Porque la verdad temprana es cruel, no viene acompañada de explicaciones ni disculpas. Simplemente cae en tu regazo y te dice, toma, siéntelo, ahora. No tenía respuestas. Ni un guión. Solo preguntas. ¿Qué haces cuando sabes demasiado pero aún no puedes decir nada? Cuando no puedes dejar de oír lo que has oído, pero tampoco estás preparado para enfrentarte a ello? Me sentía como si hubiera tragado fuego. Quería gritar, pero el sonido se atascó. Intenté correr, pero no había ningún lugar al que ir que no estuviera tocado por la mentira. Así que me senté. Y respiré. Y dejé que el silencio hiciera lo que tenía que hacer. Despojarme de la fantasía. Despojarme de la esperanza. Despojarme de la mentira de que si lo hubiera querido más, esto no habría pasado. El silencio dijo la verdad más eficazmente que cualquier confrontación. Y tal vez ese sea el regalo de escuchar la verdad demasiado pronto. Te da tiempo para decidir. Tiempo para alejarte con dignidad antes de que la mentira intente convertirse en algo aceptable. Tiempo para elegirte a ti misma antes de que conviertan tu dolor en culpa. Tiempo para recuperar tu voz antes de que llegue la disculpa que solo sirve para silenciarla. ¿Qué haces cuando escuchas la verdad demasiado pronto? Dejas de esperar. Y empiezas a convertirte en la mujer que nunca tuvo que ser engañada.
Hubiera sido más fácil si fuera solo una desconocida. Un rostro sin nombre. Alguien a quien culpar desde una distancia segura. Alguien a quien odiar sin dudarlo. Pero no era así. Y eso lo empeoraba todo. Incluso después de oír su voz en la cocina, una parte de mí aún albergaba esperanzas. Esperanzas de que tal vez fuera una coincidencia retorcida. Que quizá Yasmín era un nombre común. Que quizá era mi mente jugándome una mala pasada en medio del desamor. Pero en el fondo, lo sabía. La forma en que hablaba. El ritmo de su voz. La risita que soltaba cuando pronunciaba su nombre. No solo me resultaba familiar, era íntimo. Memorizado. Ensayado. Vi su rostro en mi mente incluso antes de volver a verla en persona. Todos los recuerdos volvieron con un matiz diferente. Todas esas noches de chicas en las que me hacía demasiadas preguntas sobre mi matrimonio. Cada vez que me decía que dejara de darle vueltas a las cosas cuando mencionaba que mi marido estaba distante. La vez que me regaló esa bata de seda, que era de su gusto, no del mío. La vez que se presentó sin avisar cuando él estaba solo en casa, y juró que solo había ido a ver cómo estaba. Pensé que era lealtad. Pensé que era amistad. Pero era una estrategia. No era solo una mujer que se había entrometido en mi vida. Estaba observando. Aprendiendo. Esperando. Y yo la acogí. Eso es lo que más me duele. La senté a mi mesa. Lloré delante de ella. Le confié las partes de mí que ocultaba al mundo. Y mientras yo estaba ocupada protegiendo nuestro vínculo, ella estudiaba las grietas de mi hogar, como si se estuviera preparando para mudarse. Recuerdo que una vez bromeé diciendo que si alguna vez me pasaba algo, ella sería la persona que querría que estuviera con mi marido. La forma en que sonrió al oír ese comentario todavía me persigue. No era una sonrisa incómoda. Era una sonrisa de confirmación. Como si, sin saberlo, le hubiera dado la bendición que ya estaba esperando. No era una desconocida. Era familiar. Demasiado familiar. Sabía qué pasta de dientes usaba. En qué lado de la cama dormía. Qué peleas aún estábamos resolviendo. Conocía la versión de él que nunca quise que nadie más entendiera. Y, de alguna manera, utilizó todo ese conocimiento para convertirse en lo que yo no era. Presente cuando estaba agotada, divertida cuando estaba seria, callada cuando tenía dudas. No me lo robó. Lo estudió. Y luego se convirtió en su refugio. Es un dolor especial cuando la persona que te consuela en un momento de desamor es la misma que te lo está causando a puerta cerrada. Y cuando pienso en la traición, no es solo el romance lo que me destroza, sino la intimidad que tenía con los dos. La forma en que conseguía desempeñar dos papeles. La mejor amiga. La otra mujer. La consoladora. La destructora. No era solo una desconocida. Era alguien en quien confiábamos. Y ahora es inolvidable. No tenía intención de verlos. Me dije a mí mismo que no lo haría, que se había acabado. Que ya tenía suficiente verdad como para necesitar imágenes que atormentaran mi memoria. Pero a veces Dios te deja ver cosas, no para destruirte, sino para terminar lo que las palabras empezaron. Y eso es lo que pasó aquella tarde, 2 días después de dejar la puerta abierta y marcharme como un fantasma. Había vuelto, no a la casa, sino cerca de ella. No para enfrentarme a ellos, sino para observar desde la distancia. Para ver si lo que había oído era real o solo un momento que se había retorcido en mi mente. Aparqué de nuevo 3 casas más abajo, entre 2 camionetas, con el corazón latiendo con fuerza, como si no quisiera estar allí. Pero mi alma necesitaba ver. No por venganza. Por liberación. Salieron por la puerta principal como si fueran uno. Como si mi existencia nunca hubiera pisado ese porche. Su risa rebotaba en los escalones, ligera y despreocupada, y él sonreía como si no estuviera de pie sobre los restos de sus votos. No había culpa en sus ojos. No había pausa en sus pasos. Solo tranquilidad. Solo comodidad. Solo un hombre caminando junto a la mujer que solía sentarse frente a mí y llamarme hermana. Ella le tomó la mano y él no dudó.
La tomó como si fuera lo más normal del mundo. Como si siempre hubiera sido suya. Y algo dentro de mí se rompió de una forma diferente, esta vez no por el dolor, sino por la claridad. No era una aventura. Era una elección. Un cambio. Una sustitución lenta y metódica que se produjo mientras yo estaba ocupada rezando para que volviéramos a estar juntos. No me vieron. Y yo no quería que me vieran. Fue la primera vez que sentí un extraño poder al ser invisible, como si estuviera viendo la escena final de una historia que ya no tenía que editar. Ya no formaba parte de ella. Era el capítulo final que ya habían escrito. Y, sin embargo, verlos me ayudó a dejar atrás la fantasía que repetía una y otra vez en mi mente, aquella en la que quizá había sido un desliz, quizá era algo temporal, quizá volvería. Number se había ido. Y no miró atrás. Se subieron al coche. Ella se inclinó y le besó en la mejilla antes de que él arrancara el motor. Fue tan casual. Tan ensayado. Como si esto hubiera estado pasando mucho antes de que yo olvidara mi pasaporte. Como si yo hubiera estado viviendo en una ilusión mientras ellos ensayaban una nueva vida sin mí. Me quedé allí sentada mucho tiempo después de que el coche se alejara. Inmóvil. Entumecida. Mirando la puerta que solía ser mía, cerrada, sin que mi presencia la tocara. No me quedaban lágrimas. Solo entendimiento. A veces hay que ver la mentira en movimiento para enterrar la esperanza que sigues resucitando, por fin. Los observé sin ser vista. Y al hacerlo, vi todo lo que necesitaba para no volver a mirar atrás nunca más. Pensé que ya había visto y oído suficiente. Me lo repetí a mí misma. Que nada podía hacerme más daño que lo que ya había presenciado. Pero el dolor tiene una forma de extenderse. Justo cuando crees que has llegado al límite, te muestra que hay más. Y ese más llegó la noche en que respondí accidentalmente a su llamada. Aún no había bloqueado su número. Una parte de mí seguía flotando en ese extraño espacio intermedio donde la negación se disfraza de cierre. Me repetía que había terminado, pero mi corazón no había firmado los papeles del todo. Así que cuando mi teléfono se iluminó con su nombre, no pensé, solo deslicé el dedo. No dije nada. Ni siquiera estaba segura de si debía hacerlo. Pensé que tal vez era una llamada accidental, o que tal vez encontraría el valor para enfrentarme a él por fin. Pero en lugar de eso, lo que oí no era para mí. Él no se había dado cuenta de que había contestado. La oí a ella primero. Yasmín. Se reía, la misma risa que había memorizado el día que los vi desde el coche. Luego bajó la voz, juguetona, y dijo: ¿Ya se lo has dicho? ¿O seguimos fingiendo? Y entonces se oyó su voz, tan tranquila, tan firme. ¿Para qué? Ya lo sabe. Tú misma lo has dicho, no es tonta. Probablemente lo descubrió hace mucho tiempo. Es demasiado orgullosa para decir nada. Orgullosa. Como si esa fuera la razón por la que no le había enfrentado. Como si no tuviera nada que ver con la traición, el desamor o el hecho de que hubiera estado manteniendo mi mundo a flote con manos temblorosas. No, en su mente, era orgullo. No dolor. No dignidad. Solo orgullo. Siguió hablando, sin darse cuenta de que yo estaba al teléfono. Sinceramente, Jazz, en mi cabeza ya está hecho. Solo que aún no he tenido la conversación. Ella sobrevivirá. Siempre lo hace. Yo sobreviviré. Como si fuera un viejo proyecto que él sabía que estaría bien una vez desechado. Como si sobrevivir fuera lo único para lo que estaba hecha. Y entonces ella dijo lo que me revolvió el estómago. Bueno, si ella no se va a ir, vas a tener que echarla. Él no respondió de inmediato. Oí movimiento. Quizá estaba asintiendo. Quizá lo estaba considerando. Quizá ya lo estaba haciendo. No esperé a seguir. Terminé la llamada con un dedo tembloroso y me quedé mirando la pantalla, el reflejo de una mujer que apenas reconocía y que me devolvía la mirada. Parecía cansada. No solo por lo que había oído, sino por fingir que no la había destrozado. Esa llamada no era para mí. Pero quizá era necesaria. Quizá necesitaba oír lo prescindible que me había vuelto.
¿Cómo se vuelve casual el amor cuando ya no es conveniente? Esa llamada no me dio cierre. Me dio claridad. No solo estaban mintiendo a mis espaldas. Estaban planeando mi salida. Y ahora sabía toda la verdad. No porque él lo confesara, sino porque no debía oírlo. Me quedé mirando mi teléfono mucho tiempo después de que terminara la llamada. La habitación estaba en silencio. Demasiado silencio. Como si incluso las paredes estuvieran esperando a ver qué haría a continuación. Pensé que tal vez ese sería el momento en que me derrumbaría. Tal vez las lágrimas que había estado conteniendo desde el aeropuerto finalmente caerían. Pero no fue así. En cambio, surgió algo más. Algo más agudo. Más frío. Más firme. No lloré. Hice un plan. No era venganza. No del tipo que volca mesas y pincha ruedas. Number, esto era diferente. Era estratégico. Calculado. Silencioso. Había pasado años convirtiendo esa casa en un hogar. Doblando su ropa y acogiendo a su familia, perdonándole más veces de las que se merecía. Y ahora, me iba a marchar con la misma elegancia que él confundió con debilidad. Pero esta vez, la elegancia tendría garras. Me senté en el borde de la cama de la habitación de invitados donde me alojaba, con la maleta aún medio cerrada a mi lado. Abrí mi ordenador portátil. No para mirar el correo electrónico. No para distraerme. Sino para buscar documentos. Extractos bancarios. Documentos de la propiedad. Cuentas conjuntas. Todas las cosas a las que él creía que yo nunca prestaba atención. Ahora lo veía todo con otros ojos. Todas las cenas a las que no podía ir. Cada retirada extra. Cada ausencia inexplicable cobraba de repente sentido. Él pensaba que me derrumbaría. Pero la traición no siempre te deja destrozada. A veces te endurece. Te enseña a dejar de dar advertencias y a empezar a tomar decisiones. Hice una lista de lo que tenía que recoger. Lo que era mío. Lo que él ya no tendría acceso. Llamé a mi abogado, sí, el que él me sugirió cuando compramos la casa. Sonreí ante la ironía mientras dejaba un mensaje. Esa noche, doblé el dolor con cuidado, como si fuera ropa limpia. Lo guardé en cajones, no para esconderlo, sino para mantenerlo organizado. Para saber dónde estaba todo, para no llevarme más de lo necesario cuando me mudara. La mujer que una vez suplicó por su atención ya no existía. La que ignoraba las señales de alarma porque el amor la cegaba también había desaparecido. Solo quedaba una mujer sin nada que perder y todo por ganar al dejarlo ir. Tracé mi huida como un plano. No daría portazos ni dejaría notas. Desaparecería en paz. Dejaría que volvieran a casa y se encontraran con un eco. Dejaría que él abriera cajones que ya no contenían mis cosas. Dejaría que ella se deslizara en un espacio que antes pertenecía a alguien que lo amaba de verdad, y dejaría que se ahogaran en el silencio que dejé atrás. Él planeó mi salida con ella. Pero ahora, yo estaba escribiendo mi propio final. Sin lágrimas. Sin dramas. Solo la tranquila venganza de una mujer que eligió su dignidad por encima de la destrucción. No lloré. Planifiqué. Y cuando me fuera, no solo desaparecería. Sería intocable. La mañana que me fui, el cielo estaba gris. No era dramático. No estaba tormentoso. Solo pesado, como si estuviera ocultando algo. El tipo de cielo que parece conocer tus secretos y guarda silencio por piedad. Salí en silencio, con la maleta en la mano, sin notas, sin palabras finales. Solo dejé las llaves en la encimera de la cocina, junto a la taza que él siempre usaba y nunca lavaba. Ese fue mi adiós. El viaje fue largo. Más largo de lo necesario. Tomé la ruta panorámica, no porque quisiera ver nada bonito, sino porque necesitaba tiempo para pensar. Tiempo para respirar entre recuerdos. Tiempo para dejar que el silencio se alargara hasta que dejara de doler. Tiempo para recordar quién era antes de convertirme en la mujer que esperaba lealtad de un hombre que ya estaba planeando su salida. Me dirigía a un lugar al que dije que nunca volvería. La casa de mi madre. No porque no la quisiera, sino porque volver allí me hacía sentir como un fracaso.
Como dar marcha atrás en todo lo que había construido. Como admitir que había perdido. Pero cuando la vida te lo quita todo, el único lugar al que puedes ir es aquel al que pertenecías sin necesidad de ganártelo. Ella abrió la puerta y no hizo preguntas. Simplemente me abrazó y me sostuvo como si todavía fuera su niña pequeña, no una mujer adulta que había estado durmiendo junto a la traición. No hablé de inmediato. No podía. Mi voz seguía sepultada bajo toda la fuerza que me había costado marcharme. Pero creo que ella ya lo sabía. Una madre sabe cuando su hijo ha sufrido en privado. Me senté en el mismo sofá que odiaba cuando era adolescente. El que tenía cojines de flores y una pequeña mancha de zumo que derramé cuando tenía 7 años. Me resultaba extraño y familiar al mismo tiempo. Miré alrededor del salón y me di cuenta de lo pequeño que parecía todo ahora. La casa no había cambiado. Yo sí. Más tarde, esa misma noche, fui a mi antigua habitación. Todavía había rastros de quien solía ser. Pósters que nunca había quitado, un espejo enmarcado con fotos antiguas, diarios escondidos en la mesita de noche. Me senté en el borde de esa cama, la misma que una vez albergó sueños de amor y eternidad, y dejé que el peso de todo se asentara por fin. Esta no era la vida que había planeado. Este no era el regreso que quería. Pero era necesario. Necesitaba esta tranquilidad. Necesitaba este espacio para derrumbarme con seguridad. Para recordar que empezar de nuevo no significa empezar desde cero. Solo significa empezar sin las personas que nunca debieron quedarse. Era un viaje que nunca pensé volver a hacer. Pero a veces los caminos que juramos no volver a recorrer son precisamente los que nos llevan de vuelta a nosotros mismos. Lo que pasa cuando te conviertes en un extraño en tu propio matrimonio es que no ocurre de golpe. Es silencioso. Lento. Sutil. Como el agua que gotea sobre la piedra hasta que la superficie finalmente se agrieta. No te das cuenta hasta que un día te das cuenta de que has estado viviendo al lado de un hombre que ya no te mira igual. ¿Y lo más aterrador? No estás segura de cuándo fue el último momento real entre vosotros. Solía conocer sus rutinas. Sus estados de ánimo. Podía leer la inclinación de sus hombros y saber cuándo algo le preocupaba. Solía ser la primera a la que llamaba cuando tenía buenas noticias, y la última con la que hablaba antes de dormirse. Pero en algún momento, me desvanecí. Me convertí en ruido de fondo en una vida que ayudé a construir. Sonreía durante la cena mientras él miraba su teléfono. Hacía preguntas y obtenía respuestas de una sola palabra. Intentaba acercarme a él y solo conseguía contacto físico, pero nunca su alma. Dejó de decir, te quiero, primero. Luego dejó de decirlo del todo. Pensé que tal vez era el estrés. El trabajo. Una fase. Así que me esforcé más. Me volví más atenta, más indulgente, más disponible. Ponía excusas para justificar su distancia. Lo defendía ante mis amigos cuando se daban cuenta. Me culpaba a mí misma cuando el afecto se agotó como un pozo seco. Pensaba que si hacía más, amaba más, rezaba más, todo volvería a ser como antes. Sin embargo, la verdad es que no se puede amar a alguien para que te vuelva a amar. Y no se puede llenar un espacio que ya estaba ocupado por otra persona. Mirando atrás, veo todas las señales. La forma en que dejó de preguntarme por mi día. La forma en que olvidaba los pequeños detalles que antes recordaba con tanta facilidad. La forma en que sus ojos se ponían vidriosos cuando hablaba, como si estuviera físicamente allí pero mentalmente en otro lugar. Con otra persona. Cada vez que se daba la vuelta en la cama, yo me sumía más en la negación. Hasta que la negación ya no pudo soportar el peso. Y ahora, sentada en la habitación de mi infancia, lejos de la vida que pensaba que iba a tener, me di cuenta de algo doloroso y liberador al mismo tiempo. No solo lo perdí a él. Me perdí a mí misma tratando de aferrarme a él. Me convertí en una extraña en mi propio matrimonio. Una invitada en mi propia casa. Un sustituto de una mujer a la que él ya había elegido en secreto. Y ahora que la verdad ha salido a la luz, veo lo que realmente era, no solo una infidelidad, sino un lento borrado. Una silenciosa destrucción de todo lo que creía real.
Pero lo que pasa cuando eres un extraño es que al final te vas. Y una vez que te vas, ya no eres invisible. Vuelves a ser tú misma. Recuerdas. Reconstruyes. Y un día, encontraré un amor en el que no seré una extraña que intenta ganarse un lugar, sino una mujer que sabe que pertenece a ese lugar. Y esta vez, no desapareceré para dejarle sitio a nadie más. En mi mente, me enfrenté a él cientos de veces. A veces gritaba. A veces lloraba. A veces me sentaba frente a él con una calma tan aterradora que le hacía retorcerse. Imaginaba cada palabra, cada pausa, cada centímetro de silencio en el que él tendría que sentarse con lo que había hecho. Imaginaba su cara cuando pronunciaba su nombre. Ensayaba el momento exacto en el que sus mentiras se derrumbarían a su alrededor. Incluso elegí el vestido que me pondría. No para impresionarlo, sino para recordarme a mí misma que aún conservaba mi belleza, incluso después de que él intentara hacerme sentir invisible. Pero la confrontación que ensayé nunca llegó a producirse. No porque no tuviera fuerzas. Porque elegí la paz en lugar del espectáculo. Porque sabía la verdad. La había vivido. La había respirado. La había llevado conmigo en cada noche de insomnio y en cada oración silenciosa. Y en algún lugar entre el desamor y la curación, me di cuenta de que no necesitaba su confesión para validar mi experiencia. No necesitaba que lo admitiera, lo explicara o lo justificara. La disculpa no me habría curado. Su arrepentimiento no habría revertido el daño. Lo único que habría hecho es atarme a un momento que ya me había ahogado una vez. Pensé que la confrontación sería el cierre. Pero el cierre no es una puerta que él pudiera abrirme. Era una puerta que yo tenía que cerrar, suavemente, intencionadamente, sin darle la satisfacción de verla cerrarse de golpe. Así que, en lugar de eso, dejé que se preguntara. Dejé que sintiera la ausencia de la conversación que sabía que iba a tener lugar. Dejé que sintiera el peso del silencio que dejé en lugar de la guerra que esperaba, porque el silencio puede decir más que cualquier acusación. Y el mío lo decía todo. Nunca vio el dolor que me causó escrito en mis ojos. Nunca escuchó las palabras que enterré lo suficientemente profundo como para que nunca se usaran en mi contra. Nunca pudo tergiversar la historia en tiempo real. No le di nada. Y al hacerlo, recuperé todo. La confrontación que practiqué nunca fue para él. Era para mí. Para recordarme a mí misma que tenía una voz con la que podía defender la verdad y no derrumbarme. Que podía elegir el camino más noble sin que eso me hiciera sentir pequeña. Y al elegir no tenerlo, alcancé una fuerza más profunda. Él no sabe lo que yo sé. No sabe lo que vi. No sabe lo cerca que estuve de desatar todas las heridas delante de él como cristales rotos. Y nunca lo sabrá. Porque no vine a quemar puentes, vine a construir límites. No vine a exigirle su culpa, vine a recuperar mi paz. Así que no, la confrontación nunca ocurrió. Pero la curación sí. Y eso importa más que cualquier escena que pudiera haber representado. Él se comportaba como un hombre que se había salido con la suya. Desenfadado. Indiferente. Seguía enviándome mensajes como si todo fuera normal, seguía despidiéndose con "te quiero", como si ahora no sonara hueco. Eso fue lo que más me dolió, lo fácil que le resultaba fingir. Lo seguro que estaba de que yo seguía sin saber nada. Creía que no lo sabía. Creía que seguía interpretando el papel que él me había asignado. La esposa confiada. La que nunca miraba demasiado de cerca. La que era demasiado leal para sospechar de una traición, demasiado gentil para creer que su mejor amigo pudiera ser su enemigo. Seguía enviándome novedades sobre la casa como si yo no hubiera entrado en ella y olido el perfume que ella había dejado. Me preguntaba cómo iba mi viaje como si no me hubiera sentado en el baño del aeropuerto, temblando por la verdad. Bromeaba sobre echarme de menos, como si no hubiera pasado ya a otra persona que le llamaba cariño en mi cocina. Creía que su actuación era impecable, que el guión no había cambiado. Que el espectáculo podía continuar. Pero yo lo sabía. Y le veía interpretar un papel en una historia que yo ya había reescrito. No se dio cuenta del cambio en mi forma de responder, de que mis respuestas eran cada vez más cortas,
más frías y más lentas. No se dio cuenta de que había dejado de preguntarle por su día, de que había dejado de interesarme por su rutina. Ya no estaba tratando de arreglar nada. Me estaba preparando para alejarme. En silencio. Estratégicamente. Y con el tipo de silencio que duele más que cualquier grito. Él pensaba que yo no lo sabía. Pero yo lo había visto todo. Lo había oído todo. Lo había sentido en mis huesos antes de encontrar la prueba. La forma en que se estremecía cuando lo miraba demasiado tiempo. La forma en que dudaba cuando le hacía preguntas sencillas. La forma en que su culpa se manifestaba en pequeños detalles, en cambios en sus historias, en risas nerviosas, en sutiles evasivas. Las mujeres lo sabemos. Siempre lo sabemos. Y cuando las piezas empezaron a encajar, no me asusté. Presté atención. Observé cómo cubría sus huellas como si yo no tuviera ya el mapa, cómo mentía con facilidad, como si yo no hubiera dominado el silencio de la observación. Cómo seguía eligiéndola en secreto, sin darse cuenta de que yo también estaba construyendo una vida en secreto, una sin él. Él pensaba que yo no lo sabía. Pero yo lo sabía. Y no necesitaba enfrentarme a él para demostrarlo. No necesitaba llorar delante de él para que fuera real. No necesitaba suplicar, acusar o preguntar por qué. Porque cuando una mujer sabe realmente, deja de actuar. Deja de dar explicaciones. Simplemente se marcha. Y deja la puerta abierta el tiempo suficiente para que él sienta la corriente. Él sigue actuando, sigue fingiendo y sigue enviando mensajes como si nada hubiera cambiado. Pero yo me he ido de una forma que él aún no se ha dado cuenta. Y cuando finalmente lo haga, será demasiado tarde. Son las pequeñas cosas las que más te persiguen. Los recibos que nunca viste. Las llamadas que él contestaba en el coche con las ventanillas subidas. Los mensajes de texto que respondía a altas horas de la noche con la pantalla girada para que no la vieras. Solía pensar que eran imaginaciones mías. Que solo era inseguridad, que el amor significaba confiar incluso cuando las piezas no encajaban. Pero ahora veo la verdad tal y como es. Él estaba construyendo una vida en las sombras mientras yo dormía a su lado. No necesitaba salir de casa para engañarme. Solo necesitaba tiempo. Una oportunidad. Un teléfono que nunca se separaba de él. Lo construyó lentamente, con ladrillos cuidadosamente colocados. Excusas. Distracciones. Distancia emocional disfrazada de ajetreo. Y yo, pensando que el amor significaba paciencia, le di espacio, y él solía desaparecer. Mientras yo rezaba por nuestro matrimonio, él estaba plantando semillas en otro lugar. Mientras yo planeaba nuestro futuro, él ya estaba viviendo otro. Recuerdo la noche en que me dijo que tenía un nuevo proyecto en el trabajo que le obligaba a quedarse hasta tarde. Le preparé un café, le besé en la frente y le dije que no trabajara demasiado. Él sonrió. Me dio las gracias. Salió por la puerta con una bolsa de viaje y yo no le pregunté nada. Pero ahora me pregunto. ¿Ella se reunía con él esas noches? ¿Le ayudaba a deshacer la ropa que yo acababa de lavar? ¿Le llamaba cariño mientras yo rezaba por su seguridad? Él llevaba una doble vida a plena vista. Una en la que reía más fuerte, amaba libremente y dormía más profundamente. Y nada de eso sucedía conmigo. Yo era la máscara que se ponía para parecer respetable. Yo era la coartada que utilizaba para seguir siendo intocable. Y mientras yo estaba ocupada siendo su esposa, él se estaba convirtiendo en una versión de sí mismo que nunca llegué a conocer. Tenía contraseñas que yo no sabía. Planes en los que yo no participaba. Momentos que yo no presenciaba. Creó este mundo paralelo con tanto cuidado que, cuando me di cuenta, ni siquiera pude rastrear dónde había comenzado el engaño. Estaba protegido, cuidado, con muchas capas. Y en él, yo no era más que un recuerdo lejano que aún no había descubierto cómo borrar. Creo que eso es lo que más duele. No solo que mintiera, sino que se sintiera tan cómodo viviendo una verdad de la que yo no formaba parte. Hizo sitio para otra mujer mientras yo hacía sacrificios por nosotros. Se reía en su presencia mientras yo lloraba en la nuestra.
Le decía cosas que yo habría dado cualquier cosa por volver a oír. La vida que construyó no fue espontánea. Fue cultivada. Intencionadamente. En secreto. Mientras yo yacía a su lado por la noche, creyendo que seguíamos en la misma onda. Pero yo estaba soñando. Y él ya se había ido. Ahora vivo sabiendo que, mientras yo dormía en nuestra cama, él estaba despierto en otra vida. Y quizá eso es lo que realmente es la traición, ver a alguien construir un futuro sin ti, mientras tú sigues ocupado salvando lo que ya se ha perdido. Las despedidas no siempre vienen acompañadas de portazos y gritos. A veces, llegan como un susurro. Una maleta que se cierra en silencio. Una llave que se deja sobre la mesa. Un silencio que suena más fuerte que las palabras. Ese es el tipo de adiós que le di, el que nunca vio venir. Él pensaba que tenía tiempo. Pensaba que las mentiras podían durar un poco más. Pensaba que yo seguía atrapada en la confusión, cuestionando mis instintos, tratando de mantener unidos los pedazos de nuestra relación mientras él vivía en los brazos de otra persona. Pero lo que no sabía era que yo ya me había ido mucho antes de marcharme. Había llorado en silencio la muerte de mi matrimonio. Cada noche, él volvía a casa oliendo a un perfume desconocido. Cada excusa que me daba con cara seria. Cada momento en que se daba la vuelta y me daba la espalda en la cama. Lo lloré en tiempo real mientras él aún respiraba en mi espacio. Así que cuando hice las maletas y tomé la decisión definitiva, no estaba derrumbándome. Me estaba liberando. La última vez que me envió un mensaje, me preguntó qué quería para cenar. Así, sin más. Como si todo estuviera bien. Como si nada hubiera pasado. Como si no estuviera planeando un futuro con una mujer a la que yo había llamado hermana. No le respondí. Esa fue la primera parte de mi adiós. No más explicaciones, no más fingir, no más darle acceso a mi corazón a través de palabras que no se había ganado. No le di una carta. No le dejé una nota. No se merecía un monólogo ni un resumen de mi dolor. Que lo descubriera a través de la ausencia. Que entrara en esa casa y sintiera el eco. Que notara que faltaban las perchas en el armario. Que mirara fijamente el espacio donde solían estar mis zapatos. Que se diera cuenta, demasiado tarde, de que todo lo que yo había tocado ya había desaparecido. Que se quedara con eso. Ni siquiera se lo he dicho a Yasmín. Se enterará tarde o temprano, cuando él entre en pánico, cuando se dé cuenta de que no le respondo los mensajes, ni sus llamadas, ni espero la disculpa que nunca llegará. Y cuando él acuda a ella en busca de consuelo, espero que se dé cuenta de que no ha ganado. Solo ha heredado a un hombre que sabe mentir con todo su cuerpo. No me verá llorar. No me verá suplicar. No verá a la mujer que dio por sentada intentar luchar por un amor que nunca fue mutuo porque le dije adiós con mi ausencia. Y a veces, eso es más fuerte que cualquier palabra final. El adiós que nunca vio venir fue el que yo había estado construyendo en silencio con cada momento en el que él pensaba que yo estaba ciega. Y ahora que ha llegado, no voy a huir. Voy a levantarme. Algunos finales no traen consigo un cierre, solo claridad. Sin explicaciones. Sin conversaciones finales. Solo un cambio, en el que tu silencio se convierte en tu fuerza y tu ausencia se convierte en tu respuesta. No me fui porque dejara de quererle. Me fui porque por fin empecé a quererme a mí misma. Él lo repasará todo. Intentará averiguar el momento en que lo supe. Se preguntará si fue algo que dijo, algo que ella hizo, algún detalle descuidado que se le escapó. Pero la verdad es que no fue un momento. Fueron todos. Acumulados. Repetidos. Lo suficientemente afilados como para cortar. Lo suficientemente suaves como para ignorarlos. Hasta que ya no pude más. No se trata solo de traición. Se trata de renacer. De la mujer que se levantó de las ruinas de un amor que no supo ser fiel. No estoy amargada. Estoy despierta. Y a veces, esa es la transformación más poderosa de todas. Así que, si estás leyendo esto y te has aferrado a algo que ya te ha dejado ir. Esto es tu permiso. No para explotar.
No para luchar, sino para alejarte en silencio. Con la cabeza alta. Con tu paz intacta. Y con la clase que les hará darse cuenta de que nunca merecieron la versión de ti que se quedó. Te agradecemos que te hayas quedado con nosotros. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún